Buenas tardes, queridos hermanos. Una alegría poder saludarlos a través de este medio y también poder compartir con ustedes la palabra pastoral para el día de hoy, que está escrita en Lucas capítulo 11, versículo 9, y dice lo siguiente: Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muchas veces habremos escuchado esta palabra y está escrita en Lucas, y en ese capítulo es donde Jesús les enseña a los discípulos a orar. Jesús está orando porque Jesús constantemente se acercaba al Padre, tenía esa comunión con el Padre, conversaba mucho con el Padre, tenía esa unión. Y dice la Sagrada Escritura que los discípulos esperaron que termine de orar y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Seguramente los discípulos veían qué es lo que producía la oración en Jesús después de orar. Porque los discípulos nunca le dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a curar a los enfermos o enséñanos a sanarlos. Les dijo: Señor, enséñanos a orar. Porque después de la oración venían los milagros. Y sucede así con cada uno de nosotros también. Y entonces Jesús les enseña lo que es el Padre Nuestro que siempre lo expresamos cada vez que tenemos ese encuentro en la casa de Dios, venimos y lo expresamos, ese Padre Nuestro. Pero también Jesús les dice después del Padre Nuestro una parábola que quizás muchas veces la habremos escuchado, y dice que una persona tuvo una visita a altas horas de la noche, un amigo que venía de viaje, y ese que le cayó en su casa no tenía para darle de comer, entonces no tenía ningún pedazo de pan ni nada para darle. Entonces lo que hace esta persona es ir a un vecino a pedirle un pedazo de pan, algo que le des. Le comenta qué es lo que le está sucediendo, que tiene una visita, un amigo de viaje, pero no tiene que darle. Y entonces este vecino en su primer momento se niega, pero luego, viendo la insistencia de aquella persona, le termina dando un pan. Y hermano, Jesús dice: si esta persona que es pecadora puede cumplir un deseo, puede hacer algo bueno por alguien, cuánto más Dios, que es un Padre de amor. Y entonces eso nos lleva a cada uno de nosotros a poder mirar y acercarnos a Dios con confianza, con ese reconocimiento, con ese amor a Dios, sabiendo que Dios siempre escucha nuestros ruegos, siempre estará atento a nuestras oraciones y no pasará de largo ante ninguna oraciones, ni por más pequeña ni por más grande que fuesen las oraciones. Dios siempre se detiene ante nuestras oraciones. Y siempre lo que Dios brinda es mejor que lo que nosotros le podemos pedir. Porque nosotros le podemos pedir muchas cosas a Dios. Las respuestas de Dios muchas veces no son las que nosotros esperamos. Pero tengamos la plena seguridad que las respuestas de Dios son mucho mejores que las que nosotros deseamos. Porque Dios no cumple deseo. Simplemente nos brinda lo que necesitamos. No es que nos brinda lo que deseamos. Brinda lo que nosotros necesitamos para la salvación, para una vida eterna. Y hermano, es por eso que nos tenemos que acercar en esa oración con ese reconocimiento, sabiendo que lo que Dios va a brindar es mucho mejor. En la Sagrada Escritura encontramos un ejemplo que siempre recuerdo. Cuando había en las Sagradas Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles, había un paralítico que lo colocaban en la puerta del templo. Y en ese lugar el paralítico lo traían siempre para que pueda pedir moneda. Estaba mendigando el paralítico todos los días, lo traían y lo colocaban en esa puerta del templo. La puerta se llamaba La Hermosa. Y en ese lugar pasó Pedro y Juan. Cuando pasó Pedro y Juan, el paralítico extendió la mano y dijo: una moneda, por favor. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Hermano, conocemos la historia. El paralítico se curó, se levantó, caminó, entró al templo, agradeció a Dios. Y ahora me pregunto, si Pedro o Juan
hubiesen tenido una moneda y le hubiesen dado esa moneda que el paralítico pedía. Porque el paralítico no pidió caminar, el paralítico pedía una moneda nada más. ¿Qué hubiese pasado? Al otro día el paralítico seguía pidiendo moneda. Las cosas no cambiaban, las cosas seguían siendo igual. Pero Dios le dio algo mejor. Dios le dio algo que no pidió. Dios le dio a través de Pedro poder caminar. Es así en cada oración. Dios nos da algo que ni siquiera nosotros pedimos, pero lo que Dios nos da es mucho mejor que lo que nosotros podemos pedir. Y entonces por eso nos acercamos a Dios con ese reconocimiento, sabiendo que Dios siempre escucha nuestros ruegos. Y hermanos, no tan solo nos acercamos por nuestros ruegos, sino también nos acercamos por intercediendo por los demás, por nuestro prójimo. Y nos podemos acercar a Dios pidiéndole también que sea misericordioso por nuestros pecados. Hermano, el publicano se acercó al templo y rogó a Dios y le dijo: Padre, sé propicio a mí que soy pecador. Reconocía quién era, pero también sabía al frente de quién estaba. Sabía quién estaba al frente en ese lugar. Sabía a quién se le pedía. Porque, hermano, dice la Sagrada Escritura, ni siquiera alzó la mirada. Cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, lo tenemos a Dios al frente. No podemos hacer una oración ligera o algo porque estoy apurado. Lo tenemos a Dios al frente, a Dios, al Creador del universo, al Creador del mundo, a nuestro Creador, al que nos hizo a nosotros. Entonces nos acercamos a Dios con humildad, respetándolo, con un corazón santo, con un santo temor a Dios. Y entonces de esa manera también le vamos a poder decir: Padre, sé propicio a mí que soy pecador. Mira mis errores, pero sé misericordioso también. Hermano, dice también aquí en los pensamientos guía, acercarse a Dios rogándole a Dios para que pueda fortalecer nuestra fe. Y hace poco salía un escrito de un oficio que decía: cuando los discípulos se acercaron a Jesús, cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y era el momento en cuando Jesús le decía, le daba unas indicaciones a ellos, cómo tenían que relacionarse con el prójimo, cómo tenían que ser con el prójimo. Terminaba de dar la indicación Jesús, los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque seguramente para cumplir esa indicación que Jesús le daba había que tener fe. Y entonces nosotros también nos acercamos a Dios en oración y le decimos: Padre, aumentanos la fe. Hermano, Jesús le dijo en un momento le dijo a Pedro también: el diablo me ha pedido zarandearte, pero yo he rogado a Dios que tu fe no falte. Así como Jesús rogó por Pedro, tengamos la plena seguridad que también Jesús ruega a Dios por cada uno de nosotros, que nuestra fe no falte. Entonces tengamos esa plena seguridad, que nuestro hermano mayor también ruega por nuestra fe. Dice aquí, hermanos, rogar para tener los ojos abiertos, para poder ver las necesidades del prójimo. Jesús se detenía ante las necesidades del prójimo. En su momento se detuvo y dijo: alguien tocó mi ruedo del vestido. Y la gente le dijo: pero Señor, es la gente que te protegea, que te toca, que no, alguien me tocó porque de mí salieron virtudes. Y se detuvo y fue con esa mujer. También lo hizo con el paralítico que estaba en la fuente de Betesda, en ese lugar también. Quizás cuántos habrán pasado por ahí, pero nadie observó que ese paralítico necesitaba ayuda para ser colocado en la fuente, para ser curado. Pero Jesús también pasó por ese lugar. Pero Jesús pudo mirar la necesidad. Jesús miraba siempre en las necesidades del prójimo. Qué hermoso es que nosotros también podamos tener esos ojos profundos para poder mirar las necesidades, pero no tan solo las necesidades materiales, sino las necesidades espirituales de nuestro prójimo. Porque cuánto hay que necesitan una palabra de consuelo, una palabra de alivio, una palabra de fortaleza. Cuántos hay que necesitan: quédate tranquilo, que le digamos, quédate tranquilo porque yo voy a rogar al Padre, mi Padre.
de esta vas a salir porque yo estoy rogando, voy a pedirle a Dios. Y hermano, ¿cuántos hay de ellos? Nosotros hemos sido escogidos para eso, para alcanzar el Evangelio, en el lugar donde Dios nos coloque. Una alegría poder compartir con ustedes esta hora, y también les envío los cariñosos saludos de los apóstoles, obispo, así también de los siervos y hermanos para cada uno de ustedes. Hasta siempre.